Vamos a presentar un patrón nuevo y hacemos como siempre, primero un problema y después la solución a ese problema y luego el patrón. Supónganse que estamos construyendo un sistema de alarmas que tiene una estructura, más o menos como la mayoría de los sistemas, sensores que reaccionan a distintos eventos, movimiento, sonido, apertura o cierre de puertas, etc. Y que en función de esa actividad mandan un mensaje a la alarma, la cual decide qué es lo que hay que hacer. Lo que nos interesa en este problema es el corazón del sistema, que es en nuestro software la clase alarma y un comportamiento específico que le vamos a llamar trigger, que es el que responde a los mensajes que envían los diferentes sensores. En general, en la mayoría de los sistemas de alarma, los sensores son artefactos extremadamente económicos que todo el tiempo están enviando señales. Entonces, lo que se hace para que la alarma no esté sonando permanentemente es que la alarma puede estar prendida, puede estar apagada, puede estar prendida y estar inactiva, puede estar dormida. Y según en cuál de esos posibles estados se encuentre la alarma, es la reacción que va a tener cuando reciba el mensaje trigger. Por ejemplo, cuando está inactiva, no los toma en cuenta los mensajes, directamente los deja pasar. Cuando está activa, reacciona como la hemos programado, a veces sonará, a veces no, depende de la programación. Cuando está dormida puede activarse, por ejemplo, podríamos definir que cuando está dormida y se detecta un movimiento, la alarma pasa a estar activa. Y podemos tener otras combinaciones, por ejemplo, que cuando la estamos testeando, ciertos sensores se aceptan y otros sensores no, etc. Bueno, supongo que a esta altura del partido está bastante claro que hay una solución bastante obvia para resolver esta variabilidad de reacción de la alarma en función del estado en que se encuentra, que es tener una variable estado que sea enumerativa y tomar la decisión de qué es lo que se hace en cada estado con una estructura de tipo case o un encadenamiento de if. El problema de esta estructura de decisión que tenemos acá y que ya lo hemos visto en otros ejemplos desde el año pasado es que si la alarma termina teniendo otros comportamientos que también dependen del estado de la alarma, vamos a tener reproducido ese if en cada uno de esos comportamientos con los problemas que sabemos que eso ocasiona. Bueno, una solución a este problema que de alguna manera es semejante a la idea que discutimos cuando presentamos el patrón strategy, es objetificar el estado, o sea, usar la misma idea que usamos con el strategy, que es sacar hacia afuera del objeto lo que nos causa la variabilidad. En el strategy eran los algoritmos, acá es el estado. Esta solución requiere básicamente de dos cosas. La primera es crear una jerarquía de clases de estados. Cada clase representa un estado particular. Y la segunda, que cuando la alarma recibe el mensaje trigger, se lo delega a su estado actual. Fíjense en este diagrama de clases que tenemos una jerarquía de estados cuya clase abstracta se llama alarm state y tenemos active, inactive, sleeping, y cuando la alarma recibe el mensaje trigger lo delega en su estado actual, que va a ser una instancia de alguna de las subclases de la clase estado de alarma. Y como se ve en parte en este diagrama de objetos, cada objeto alarma en todo momento conoce al objeto que representa su estado actual y es a quien le delega las operaciones que dependen del estado, o sea, que tienen un comportamiento diferente según cuál sea el estado.
Un aspecto interesante que tiene este problema y esta solución específicamente es que el propio funcionamiento de la alarma real, hace que el objeto alarma vaya a estar en distintos estados durante, por ejemplo, un día. Va a estar apagada, prendida, inactiva, sonando, activa de nuevo, etcétera, etcétera, lo cual implica que la relación entre el objeto alarma y el objeto estado actual es muy dinámica porque ese objeto cambia permanentemente. Si miramos el diagrama de clases anterior, vemos que la alarma conoce a su estado mediante una variable que llamamos state, variable que va a cambiar de valores cada vez que la alarma cambia de estado. Y si bien lo que estamos haciendo en este ejemplo es centrarnos en el comportamiento de disparo de la alarma, el cambio de estado puede producirse porque el dueño de la alarma ingresó el código y tocó un botón para activarla, o ingresó el código y tocó el botón para apagarla, o desenchufó la alarma, etc. Y como dijimos, cada uno de esos comportamientos va a tener una respuesta diferente según sea el estado de la alarma y va a implicar necesariamente o posiblemente un cambio en el estado de la alarma, lo cual va a implicar que nosotros tengamos que agregar esos métodos en cada uno de los estados de la alarma y eventualmente una operación para cambiar de estado dentro de la alarma. Bueno, resumiendo un poquito, la alarma delega cualquier operación que depende del estado en su estado actual. En general, como el estado actual puede ser que conozca cuál es el próximo estado luego de realizarse la operación, el estado puede devolver como respuesta cuál es el próximo estado. Otra cosa que es importante es que el estado necesita conocer la alarma, porque, por ejemplo, imagínense en el estado de alarma activa, donde lo que tenemos que hacer es hacerla sonar a la alarma. El estado, que es el que se da cuenta que hay que hacerla sonar, tiene que, por ejemplo, hacer sonar una bocina, y esa bocina es parte, de alguna manera, de los objetos que conoce la alarma, más que el estado. Bueno, y esto lo podemos conseguir de dos maneras. Una es que la alarma se mande a sí misma como parámetro cuando manda el mensaje al estado, y la otra posibilidad es que el estado conozca la alarma porque sea un estado propio de la alarma, o sea que para cada instancia de la alarma tengamos asociado un estado específico correspondiente a esa alarma. Esto nos va a llevar dentro de un ratito a una discusión respecto a cuántos objetos de las subclases de estado existen. Los estamos creando cada vez, tenemos un objeto estado para cada estado y eso los usamos en todos los casos. Si tenemos distintas instancias de alarma, ellas comparten objetos estados, usan todas el mismo. Miremos un poquitito el código para cada uno de estos aspectos que estuvimos mencionando recién. El primero es que todos los mensajes cuya respuesta depende del estado se delegan en el estado. Fíjense que este código para el mensaje trigger podría ser el código del mensaje activate, desactivate, test, etcétera, etcétera, que se delega en el estado. Fíjense en este caso para el estado activo, o sea, para las instancias de la clase active, cómo se manipulan las acciones que hay que llevar a cabo en ese estado y el cambio de estado. En este caso, lo primero que se hace es a la alarma hacerle sonar la bocina y retornar el nuevo estado, que es que la alarma está sonando. El segundo código es un poco diferente, lo que hace es sonar la bocina y avisarle al estado que el nuevo estado es el estado sonando. Fíjense que son dos formas distintas de resolver el próximo estado que tiene que tener la alarma.
El patrón state tiene como intención modificar el comportamiento de un objeto cuando su estado interno se modifica, lo que hace que externamente parezca que la clase del objeto ha cambiado, porque claro, los comportamientos del objeto cambian como si el objeto hubiera cambiado de clase cuando solo cambió de estado. Usamos el patrón state cuando estamos en una situación en la cual el comportamiento del objeto depende del estado en el que se encuentra, y entonces aparecen en los métodos de una clase sentencias condicionales que dependen del estado. En general suele ocurrir, como dice acá, que el estado lo terminamos representando por constantes enumerativas, y ocurre que hay muchas operaciones que tienen el mismo condicional. El patrón state termina reemplazando ese condicional por clases de una jerarquía, lo cual nos permite hacer un uso súper inteligente del polimorfismo, muy parecido al que hacíamos en el caso del patrón strategy. Es como si fuera un polimorfismo interno dentro de los objetos. Algunos detalles del state que se reflejan bastante bien en el ejemplo que vimos recién. El primero es que desacoplamos el estado interno del objeto en una jerarquía de clases. Cada clase representa un estado concreto en el que puede estar el objeto. En realidad lo que termina representando es el comportamiento que puede tener el objeto en ese estado. Y como conclusión, todos los mensajes del objeto que son dependientes del estado se delegan a las clases concretas de la jerarquía de estados. Vamos a ver la estructura del patrón state. Tenemos básicamente dos actores importantes, dos roles importantes en la estructura: el contexto y el estado. El contexto es el que tiene comportamientos que dependen del estado y que tiene que delegar la ejecución de esos comportamientos en el objeto que representa el estado. Por otro lado tenemos la jerarquía de estados, donde va a haber una clase para cada posible estado en el que puede estar el contexto, y en esa jerarquía de clases tenemos la realización, la implementación de los métodos que responden a aquellos comportamientos que dependen del estado. Vamos a ver los participantes de este diagrama. Por un lado tenemos el contexto, que en nuestro problema era la alarma, que es quien define la interfaz que los clientes del contexto conocen y que mantiene de alguna manera mediante una variable instancia, una instancia de alguna de las clases de subclases de estado que define cuál es el estado actual. La clase abstracta estado, que en nuestro caso era el estado de la alarma, define la interfaz para encapsular el comportamiento de los distintos estados del contexto. Finalmente, los estados concretos, que son subclases de la clase estado, que en nuestro caso eran los distintos estados de la alarma, tiene que en cada subclase debe implementar el comportamiento específico de ese estado del contexto. Algunas consecuencias cuando usamos el patrón state. La primera es que el comportamiento relacionado con cada estado queda localizado en una clase específica. Las transiciones de un estado a otro pasan a ser muy explícitas porque se realizan mediante, en general, la invocación de un método de la alarma o con una operación que está ubicada en cada uno de los estados. Cuando los objetos estado no requieren tener un conocimiento propio, o sea, en definitiva no tienen una variable instancia, podemos llegar a tener objetos estados compartidos por varios objetos contexto. O sea, podemos llegar a tener un objeto de cada subclase de estado que sea usado por todos los objetos de la clase contexto.